Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. La carreta chillona aparece para recoger las almas de los condenados, especialmente los avaros, maltratadores y personas que cometieron crímenes sin haberse arrepentido. Pónganse cómodos nocturnos, porque hoy les voy a contar 3 relatos cortos 100% reales de encuentros con la carreta chillona. Antes de continuar, les invito a darle me gusta y compartir este video. E igual, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Como ya lo dije, lo que les voy a contar sucedió en Nicaragua. 3 relatos de miedo 100% reales. Y para ser más específicos, esto pasó en la ciudad de León, en sus alrededores. Don Manuel, un hombre trabajador de 58 años, el cual, desde ya hacía varios años, era el vigilante nocturno en una finca cafetalera, en las afueras de dicha ciudad. Todo transcurría normalmente, pero llegó aquella noche, la noche que don Manuel recuerda como si hubiera sido ayer, a pesar del paso de los años. Cuenta que como de costumbre, salió de su casa al caer el sol. Todo transcurría normal. Ya los trabajadores de la finca, los que se iban a sus casas, volvían, y los que estaban en las galeras también se disponían a cenar y de ahí irse a acostar. Pero aquella noche, pasada la medianoche y llegando la madrugada, algo extraño sucedió. Cuenta don Manuel que de pronto, allá a lo lejos, escuchó lo que describió como un chirrido desgarrador, como de madera vieja, como si viniesen arrastrando algo, o si algo pesado venía sobre la calle empedrada. Parecía un crujido, como ruedas oxidadas arrastrándose por piedras. Pensando que era un vehículo, se escondió entre unos arbustos para observar, pero lo que vio lo dejó helado. Una carreta vieja, tirada por 2 bueyes esqueletizados, con ojos brillantes, avanzaba en la oscuridad de la madrugada. El carretonero era una figura cubierta por un manto negro, sin rostro visible. Cada que la carreta pasaba, el sonido chirriante retumbaba como lamentos de huesos. Don Manuel, al escuchar esto y al verlo con sus propios ojos, sintió cómo se le erizó la piel. Sintió cómo su sangre se le puso fría, porque lo que estaba viendo, sin duda alguna, no era de este mundo. Y lo más terrorífico fue que las ruedas no tocaban el suelo, sino flotaban apenas unos centímetros, pero el chirrido que se escuchaba era 100% real, como si rasgara el alma. Cuando trató de rezar, su voz no salía. Prácticamente, don Manuel estaba paralizado. Según él, cuando la carreta desapareció entre la niebla, quedó un olor a azufre y muerte. Pero lo más escalofriante de este relato fue que al día siguiente, uno de los trabajadores de la finca fue hallado muerto cerca del lugar. Desde entonces, don Manuel, al consultar con su esposa, prefirió mejor renunciar a ese trabajo y hasta su muerte juró que todo lo que había contado era 100% real. Y como lo dije anteriormente, la leyenda dice que la carreta chillona aparece especialmente a los ávaros, maltratadores y personas que cometieron crímenes sin haberse arrepentido. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? Porque sin duda alguna, lo que le pasó a don Manuel es un caso
que si a nosotros nos sucediera, nos dejaría con la piel eriza y a lo mejor con mucho miedo. En el segundo relato, la protagonista es doña Elena. El relato tuvo lugar en la ciudad de San Vicente, en El Salvador, muchos años atrás. Doña Elena era una mujer mayor, ya de avanzada edad, muy devota, que todos los días se acercaba a la iglesia del pueblo para así cumplir con sus visitas y rezar el rosario. Pero había un pequeño detalle nocturnos, que esta señora vivía muy cerca del cementerio del pueblo, un cementerio bastante grande que abarcaba algunas cuadras del pueblo. Sucedió pues que era una noche de noviembre. Se despertó alrededor de las 2:30 am, casi las 3 de la madrugada, por un sonido, un ruido espantoso que venía de allá afuera. Cuenta doña Elena que al principio comenzó a escuchar como cadenas que venían arrastrándose allá afuera. También era un chirrido largo, como si una rueda se arrastrara contra las piedras secas, acompañado de un repicar lejano de cadenas como lo mencioné. Entonces, doña Elena se asomó por la ventana y lo que vio jamás lo olvidó. Cuenta que por la calle principal venía una carreta de madera tirada por bueyes con las costillas marcadas, sus ojos rojos como brasas. El conductor llevaba un sombrero grande y un poncho negro que cubría su rostro. Nadie más salió a ver, aunque los perros del vecindario lloraban y aullaban como lobos sin parar. Doña Elena al ver esto estaba paralizada. Cuando reaccionó quizás a los 5 o 6 minutos, lo primero que hizo o la primera reacción que tuvo fue cerrar rápidamente la ventana mientras sentía cómo su corazón le latía a mil. Lo que había visto no se lo podía creer y aquella noche, al escuchar cómo aquel ruido de aquella carreta se alejaba lentamente por las calles del pueblo, no pudo pegar un ojo porque lo que había visto era demasiado fuerte. Pero al día siguiente pasó algo extraño, algo que la dejó incluso con más temor. Cuenta que una vecina de la cuadra murió en circunstancias misteriosas. Doña Elena estaba convencida que la carreta chillona vino por su alma. ¿Y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿En realidad habrá sido la carreta chillona la que vino a reclamar el alma de la vecina doña Elena? Porque según hemos contado, ella estaba 100% segura de que esta había sido la carreta quien se la había llevado. Y como lo dijimos anteriormente, la carreta chillona pasa por las calles antiguas de los pueblos, recogiendo el alma de las personas que son avaros o que nunca se arrepintieron en esta vida. Sin duda alguna, un relato más de la carreta chillona que nos deja muy desconcertados. Ahora bien, vamos al tercer relato como lo comenté al principio. En el tercer relato o encuentro con la carreta, tenemos de protagonista a Mario. Esto sucedió en Nicaragua en el año 2003. Para ser más específicos, esto tuvo lugar en la carretera entre Estelí y Condega. Mario, un camionero que transportaba café de madrugada, dijo haber tenido un encuentro imposible, porque hasta la fecha todo lo que vio asegura que es 100% real. A la altura de un tramo rural, sin casas ni luz, de pronto él comenzó a escuchar algo extraño. Comenzó a escuchar un sonido metálico. En aquel sitio
No había casa alguna y, como lo dijimos, un lugar bastante oscuro, apartado de la luz. Y aquel sonido metálico que se mezclaba con el de la radio. Apagó todo Mario y de pronto notó que venía de la parte de atrás. Él dijo, qué extraño. ¿Y ese ruido? Como lo dijimos, parecía un sonido metálico y a la vez el sonido como un chirrido que algo venía en la carretera. Cuando él apagó todo y bajó de su vehículo para ver qué era, se llevó una gran sorpresa, porque cuenta Mario que al mirar al final del camino, hacia allá atrás en la carretera, vio una figura dibujada. Una carreta antigua avanzaba lentamente hacia él, pero no dejaba huella en la tierra húmeda. Cuando Mario vio esto, sintió cómo se le erizó toda su piel. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y aquello lo había dejado muy desconcertado. Él, la primera reacción que tuvo fue salir corriendo a su vehículo para así encender las luces del camión y para verla mejor, debido a que aquella carreta se asomaba quizás a unos 100 o 150 metros de distancia. Pero aquí se quedaría incluso más desconcertado y con un temor horrible, porque al encender las luces de su camión, aquella carreta desapareció ante sus ojos, como si se hubiera desvanecido en el aire. Días después, un colega suyo murió en ese mismo tramo, es decir, había muerto en aquella carretera, exactamente donde aquella carreta se le había parecido a Mario. Cuando su vehículo se volcó inexplicablemente, y entonces Mario al darse cuenta dijo, esto tuvo que haber sido obra de aquella carreta. Él mejor prefirió nunca más transitar ese lugar de noche, porque lo que había pasado lo había dejado con un gran temor, que su compañero, justamente días después de haber visto la carreta, tuviera un accidente y falleciera. Otro relato de miedo con respecto a la carreta chillona, que nos deja muy desconcertados. Tengan cuidado nocturnos. Si ustedes escuchan chirridos o escuchan que un carro viejo se acerca a su casa, no importa si es en un pueblo o si es en el campo, lo que importa es el sonido de aquella carreta que se acerca lentamente hacia ustedes. No vaya a ser que sea la carreta chillona que venga a reclamar el alma de alguno de sus vecinos o incluso su propia alma. Tres relatos de terror que sin duda alguna nos dejan muy desconcertados. Gracias Nocturno por escuchar este relato. No olviden darle me gusta y compartir a este video e igual suscribirse al canal. También, si tienen un relato de miedo que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o dejarlo aquí en los comentarios. Cuidado con la carreta chillona.